Hola, soy Michelle Salcedo, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Talento Humano en AFP Integra, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Infórmate con Integra. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, estamos con Andrew Morrison para hablar sobre temas de brechas de género. Andrew es experto en temas de economía del desarrollo y temas de género. Vamos a hablar sobre las barreras que existen hoy en temas de equidad de género en nuestro mercado laboral. Andrew ha sido jefe de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, economista principal para temas de género del Banco Mundial, y hoy en día se desempeña como investigador afiliado al Instituto de Estudios Peruanos. Muchísimas gracias, Andrew, por acompañarnos hoy para esta importante conversación. Es un gusto estar contigo. Andrew, vamos de frente al tema entonces. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿por qué es importante seguir hablando hoy en día de los temas de diversidad de género, la importancia de lograr la equidad? A veces nos dicen que parecemos un disco rayado con el tema, que el tema ya se está abordando, pero ¿qué nos dice la data hoy? ¿Cómo estamos en esta situación? ¿Y cuáles son los beneficios económicos y sociales de que las organizaciones trabajen en este tema? Súper buena pregunta. Y me encanta tener esta conversación contigo. Mira, ha habido muchas investigaciones que tratan de cuantificar los beneficios para las organizaciones de tener mayores niveles de igualdad de género dentro de las organizaciones. Yo diría centenares o tal vez hasta miles de investigaciones. Y aunque hay discrepancias, hay investigaciones que demuestran que hay una ventaja muy grande de más igualdad de género, hay otros estudios que no demuestran eso. Y quiero decir esto al principio. Un estudio típico, y creo que la mayoría de los resultados dicen que sí, más igualdad de género conlleva ventajas muy grandes para las organizaciones, para las empresas. Hubo un estudio en el 2023 de McKinsey y de la organización Linien que hizo la investigación en más de 30 países del mundo. Perú estuvo entre esos países y demostró que empresas que tienen mayor presencia de mujeres en sus consejos directivos tienen mayores utilidades. Son 39% precisamente más propensos a tener mayores utilidades que empresas que no cuenten con esa presencia de mujeres en sus consejos directivos. También estimaron el impacto que tiene la presencia de más mujeres en los directorios de las empresas. Y el retorno ahí es el 27%. Son 27% más propensos a ser high flyers, tener mejores rendimientos financieros. Hay ventajas para las empresas, pero también hay ventajas enormes para las sociedades. Y cuando dije al principio que la evidencia es fuerte pero mixta para empresas, para sociedades la evidencia es mucho más clara. Hay ventajas de más igualdad de género en términos de mayores tasas de crecimiento económico, mayores reducciones de la pobreza, mayor capital humano en la próxima generación. Y esos datos son bastante confiables, son fidedignos, los estudios son serios. ¿Por qué se dan estos impactos? Mayormente porque las mujeres hacen un uso distinto de sus ingresos que los hombres. Invierten más en sus hogares, invierten más en sus hijos y eso redunda a mayor educación, redunda en mayores niveles de capital humano y mayores niveles de crecimiento hacia el futuro de las economías. Muchísimas gracias, Andrew. Quiero abordar uno de los puntos que mencionaste al principio de tu respuesta, donde hablaste de la diversidad de la data, ¿no? De que hay estudios que dan un tipo de evidencia y estudios que dan otro tipo de evidencia. Y efectivamente, existen muchos estudios que hablan más bien de que hay una serie de costos asociados a la diversidad en las organizaciones, ¿no? Hablan de demora en la toma de decisiones, hablan de problemas de conflicto entre los equipos, hablan de una serie de costos. ¿Qué respuesta podemos dar a esto? Y no se tratará más bien de que el problema no es que la diversidad no traiga beneficios, sino que no basta la diversidad en sí misma, sino que tiene que venir acompañada de una serie de cambios en la cultura, cambios en el mindset, un acompañamiento cuando las organizaciones introducimos la diversidad? La pregunta es si la diversidad tiene costos iniciales. Yo creo que sí, para ciertas empresas, para empresas puede tener costos que hay que pagar al principio. ¿Qué tipo de costos?
Si uno quiere reclutar a personas para la empresa que nunca han estado en la empresa o que han estado subrepresentadas en las empresas tienen que invertir para hacer ese reclutamiento. Tienen que ir a buscar a esas personas y eso puede tener un costo. Una de las grandes ventajas, una de las teorías más importantes sobre por qué se dan los beneficios de la diversidad es por la diversidad de opiniones que trae gente distinta a las empresas, nuevos puntos de vista, conocimiento sobre nuevos mercados. Pero si hay una diversidad de opiniones, eso requiere de más discusiones para llegar a una conclusión. Si hay diversidad, casi por definición, ya no todo el mundo piensa igual. Entonces, podría costar más tiempo para llegar a una decisión en ciertos casos, pero esa decisión va a ser mucho más sólida y va a ser una mejor decisión para la organización. Entonces, yo veo la inversión en la diversidad como cualquier otra inversión, que tiene sus costos y tiene sus beneficios, y hay que saber reconocer ambos lados de esa ecuación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En tu respuesta hablaste también de los beneficios económicos que tienen que ver con cómo las mujeres usan sus sueldos, y esto nos lleva un poco a la situación del mercado laboral, ¿no? ¿Cómo estamos viendo hoy en día las brechas en el mercado laboral? ¿Qué cosas estamos viendo en Perú, por ejemplo, en temas de data? Diversos estudios, uno de Centrum muestra que los sueldos de las mujeres todavía siguen siendo 30% menores que los de los hombres en el país. ¿Qué más nos puedes contar un poco sobre la data en términos de las brechas en el mercado laboral? Voy a empezar con América Latina y voy a terminar en el Perú. Perfecto, buenísimo. Hubo un estudio hace 1 año y medio del Banco Interamericano de Desarrollo que analizó las brechas de salarios por hora entre hombres y mujeres en América Latina. No quiero aburrir a la audiencia con temas metodológicos, pero sí es importante decir que el estudio fue cuidadoso. No solamente fue una comparación de salarios promedios. Estimaron una ecuación tratando de controlar por todos los factores medibles que podrían incidir en los niveles de los salarios. Experiencia, educación, sector donde trabajan. Llegaron a la conclusión que en 15 de 18 países donde hicieron las estimaciones, las mujeres recibieron menores salarios que los hombres. Solo por ser mujeres. Es decir, el mensaje aquí es, independientemente o aislando el impacto que tenía la experiencia, los años en el mercado, etcétera, solo por ser mujeres tenían este porcentaje mejor en salario. Así es. Y ese porcentaje, esa desventaja, penalidad, si quieres decirlo así, por ser mujer varía del 4% en Argentina hasta el 48% en Honduras. ¿Dónde está Perú en ese estudio? Perú está lamentablemente en tercer lugar, con una brecha de 30%, la cifra que tú mencionaste. Pero ese estudio demuestra que ese 30% es robusto, es después de controlar por todos los demás factores que pueden incidir en los salarios. Así que hay una desventaja real. Es importante lo que mencionas porque además esta desventaja tiene impactos no solamente en el momento en el que las mujeres están en el mercado laboral, sino lógicamente también en el post, ¿cierto? Vemos la misma brecha en pensiones. Cuando vemos las pensiones de mujeres en Perú versus la de los hombres, vemos que estas se encuentran hasta 29% por debajo de las pensiones de los hombres en situaciones equivalentes. Entonces, la brecha se sigue arrastrando. Y mi siguiente pregunta para ti sería, ¿cómo podemos contribuir o cuáles son los factores que nos llevan a que existan estas brechas de género en el mercado laboral y luego pues en todos los momentos posteriores al mercado laboral? Es importante decir al principio a lo que no se debe la brecha. Y después voy a hablar de a qué se debe la brecha. La brecha no se debe a diferencias en capital humano, en educación hoy en día. Hoy en día en América Latina y también en el Perú, las mujeres tienen mayores niveles educativos que los hombres, entre las mujeres más jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones. Hoy en día las mujeres son más propensas a terminar la secundaria en América Latina y en el Perú que los hombres y son más propensos a tener estudios postsecundarios. Entonces, cuando vemos ese 30%, no podemos decir, no, se puede justificar por diferencias en la preparación. No se puede. ¿A qué se debe entonces?
Hay múltiples posibles explicaciones. Voy a mencionar unas cuantas. Primero, hay una segregación de mujeres. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una segregación, lo que los economistas llamamos horizontal, donde las mujeres están concentradas en ocupaciones de menor ingreso, por un lado. También hay una segregación vertical. Dentro de la misma ocupación o dentro de la misma empresa, las mujeres están ocupando cargos no tan bien remunerados como los hombres. Hay una penalidad importante por la maternidad. Y eso creo que es un tema que amerita mucha discusión. Las estadísticas dicen que en el Perú, las mujeres son 20% menos propensas a estar en el mercado laboral en los 2 años después de dar la luz. Obviamente dejan de percibir, pueden tener licencia con goce para cierto periodo, pero cuando no están recibiendo un salario, obviamente eso es una explicación de una brecha en ingresos. Pero esa brecha persiste aún después de regresar al trabajo. Es una brecha que se abre y no se cierra. Entonces hay una penalidad por la maternidad que es importante. Hay 2 otros temas que quisiera mencionar, 2 otras posibles explicaciones. Hay evidencia interesante que dentro de las empresas privadas, las mujeres tienden a no negociar sueldos, salarios, tan agresivamente como los hombres. No tienen la autoconfianza para decir, yo merezco este salario. Y varios estudios en laboratorios han documentado esa diferencia entre los sexos en cuanto a negociación. Y finalmente, hay que decir que sigue habiendo discriminación abierta contra mujeres, que es otra posible explicación de las brechas que vemos. Wow, tu respuesta me pone muchísimos temas en la mesa sobre los que quiero preguntarte un poco más, así que vamos uno por uno. Hablemos un poco del tema de capital humano. Lo que dices es absolutamente cierto. El nivel de preparación de las mujeres hoy en día es mucho mejor de lo que era hace muchos años y hoy en día no podemos hablar de una brecha. Sin embargo, hay sectores donde todavía estamos viendo algunas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos la participación femenina en tecnología. En el Perú, la participación femenina en tecnología, según un estudio de Page Group del 2023, es de alrededor de 30%. ¿Por qué crees que estamos viendo todavía tan poca participación de mujeres en estudios vinculados a tecnología y luego en profesiones vinculadas a tecnología? Y lo mismo ocurre en otros sectores, ¿no? Puede ser tecnología, puede ser finanzas. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no vemos una presencia mayor de mujeres en estos sectores? Hay respuestas muy obvias y respuestas más sutiles. Las mujeres hoy en día tienden a no seguir carreras de estudio en el STEM. Están muy subrepresentadas en el STEM. Una respuesta muy obvia es que algunas carreras todavía son hostiles para mujeres. No se sienten cómodas porque no son bien recibidas en esas carreras. Pero hay otras explicaciones más sutiles. Y yo creo que eso es una explicación por varias brechas que vemos de género que vemos en los mercados laborales, que son sesgos cognitivos. Hay un sesgo que se llama el sesgo de la disponibilidad. Y el sesgo de la disponibilidad ocurre cuando, como seres humanos, no tenemos información, tenemos que tomar una decisión, usamos la primera información que nos viene a la mente. A modo de ejemplo, soy un gerente y quiero contratar una persona para hacer programación en mi empresa. ¿Cuál es mi imagen? Y aquí invito a la gente que nos está escuchando, ¿cuál es su imagen de un programador? Probablemente están imaginando un hombre joven, muy estudioso, con lentes, flaquito, sin muchos amigos, un nerd, ¿no? Pero lo que no nos viene a la mente es una mujer muy capaz, muy talentosa, muy buena programadora. Y es entonces un sesgo de afinidad puede perjudicar a una mujer que quiere entrar en una carrera no tradicional para una mujer. Porque las personas que están contratando para puestos o están entrevistando a alumnos para posible admisión a la universidad no reconocen que esa persona no tradicional para la carrera es apta. Y es más, ese mismo sesgo
también afecta a las mujeres. Si yo soy una mujer joven y estoy pensando, bueno, ¿cuál carrera debo seguir? Tal vez no me va a entrar en la mente la posibilidad de ser ingeniera mecánica o programadora, porque nunca en mi vida he conocido mujer haciendo eso. Entonces, no solamente tiene impactos sobre la demanda para la mano de obra, tiene impactos también sobre la oferta. Quiero terminar diciendo solamente una cosa más sobre los sesgos cognitivos. Son sutiles, son difíciles de detectar, pero una vez detectados, la muy buena noticia es que podemos actuar sobre ellos, podemos cambiarlos, son mucho más fáciles de enfrentar que la discriminación abierta. Wow, ok, gran tema, el de los sesgos inconscientes. ¿Qué otro tipo de sesgos estamos viendo hoy en día en el mercado laboral que están enfrentando a las mujeres y que están probablemente causando dolores en su entrada al mercado y en su desarrollo dentro del mercado? Bueno, la verdad es que hay centenares de sesgos, pero no tenemos tiempo para entrar en tantos. Quiero mencionar uno que es súper importante, que es el sesgo de la afinidad. ¿Qué es el sesgo de la afinidad? Ese sesgo ocurre porque todos los seres humanos, tú, yo, la gente que nos está viendo, queremos estar rodeados de gente que son como nosotros somos, en cuanto a edad, educación, de dónde estudiamos, que somos de la misma universidad, que tenemos los mismos intereses, etc. El problema es que si hay áreas, ocupaciones, empresas donde no hay presencia de muchas mujeres, ese sesgo de afinidad podría causar que un hombre no quiere contratar a una mujer porque simplemente quiere estar rodeado de gente como él. Hubo un experimento que documentó la severidad de este sesgo en Estados Unidos, que me pareció súper interesante y quisiera compartirlo contigo. Respondiendo a avisos de trabajo, investigadores enviaron más de 1,200 hojas de vida respondiendo a esos avisos y lo hicieron en 2 lugares, en el estado de Texas, que es muy conservador, y en el estado de California, que es mucho más liberal. Y en las hojas de vida que eran idénticas, con una sola excepción de afiliación de partido, y habían ciertas claves que una persona era o republicano o demócrata, encontraron que un demócrata en Texas, un estado muy republicano, tendría que enviar 40% más hojas de vida para tener la misma cantidad de entrevistas que un republicano en el estado de Texas. Y al revés, en California, un republicano tendría que enviar 30% más hojas de vida para tener la misma cantidad de entrevistas que un demócrata. Eso no es nada más que el sesgo de afinidad en acción y genera procesos que discriminan. La muy buena noticia es que los sesgos que hemos conversado, el sesgo de disponibilidad, el sesgo de afinidad, otros sesgos son mucho más fáciles de combatir que la discriminación abierta. Dijiste que era más fácil contrarrestar los sesgos que la discriminación. ¿Por qué? ¿Por qué esta afirmación? ¿Y cómo lo contrarrestamos? Porque lo cierto es que se habla a veces de capacitación o de sensibilización, pero son sesgos inconscientes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que eso que escucho en la teoría, a la hora de estar en el día a día, pueda yo tomar conciencia efectivamente de esos sesgos? Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Si el sesgo es inconsciente, la capacitación no va a hacer nada para contrarrestar. Y eso es un poco una frustración mía y de mucha gente, que las empresas están gastando un montón de plata en capacitación sobre sesgos inconscientes. Y yo por lo menos soy muy escéptico sobre el resultado de esa capacitación. No creo que va a generar muchos resultados prácticos. Si no se puede hacer eso, ¿qué se puede hacer? Exacto. Voy a hablar de qué podríamos hacer, por ejemplo, para combatir el sesgo de la afinidad. Okay. Querer estar rodeados de gente igual que nosotros. Hay un par de cosas que podemos hacer. Una cosa muy interesante es usar o requerir que la gente que está postulando para puestos
entregan hojas de vida ciegas. ¿Qué quiere decir con hojas de vida ciegas? Hojas de vida que no tienen ni nombre ni apellido. No sabemos el sexo de la persona que está postulando. Quita toda la información demográfica que nos permite formar preconceptos de cómo sería esa persona. Hoy en día hay software que nos permite a las empresas quitar esa información casi de forma automática de las hojas de vida. Hay empresas consultoras que ayudan a las empresas a trabajar con hojas de vida ciegas y procesos de selección que en sus primeras etapas también pueden ser ciegas. Entonces, esto es una cosa que podemos hacer para combatir el sesgo de la afinidad. Hay dos otras cosas muy fáciles que podemos hacer. Uno es tener criterios muy definidos y muy pocos para seleccionar al candidato idóneo para un puesto. Y no desviarnos de esos criterios porque nos cae bien la persona. Que si estamos buscando un programador, ¿cuántos años ha estudiado programación? ¿Qué lenguajes de programación domina? ¿Cuál es su experiencia laboral? ¿Cuáles han sido sus éxitos en su carrera? Criterios muy definidos. Y eso nos permite evitar esos sesgos y toda la gente evaluando los candidatos usa esos criterios. Y una segunda cosa que es súper fácil, y eso viene al tema de liderazgo. Los líderes de las organizaciones tienen que transmitir el mensaje muy claramente que la diversidad es importante. Y transmitir ese mensaje a la gente que está involucrada en el reclutamiento de nuevos empleados. Y si hay un fuerte liderazgo, va a ser mucho más difícil para la gente involucrada en el proceso darse el lujo de tener sesgos de afinidad. Esas respuestas me encantan y hemos estado hablando un poco de la parte del reclutamiento, ¿no? Quiero hacerlo un poco más difícil y es una vez que ya tenemos a las mujeres en la organización. Otro momento donde se presentan los sesgos y afectan el desarrollo de las mujeres en la organización son, por ejemplo, en las evaluaciones de desempeño, a la hora de ver ascensos, cómo juzgamos las competencias de una mujer versus las de un hombre con los mismos comportamientos y a la mujer la podemos evaluar como agresiva, al hombre como persistente, a la mujer, ¿no? Hay una serie de no solamente sesgos, sino prejuicios que tenemos también sobre cómo debería, o estereotipos sobre cómo debería ser una mujer, cómo debería ser un hombre, y luego los evaluamos en función de eso. ¿Cómo podemos hacer una vez que ya tenemos a las personas en la organización para evitar que los sesgos, los prejuicios tiñan o manchen los procesos de ascenso, los procesos de aumentos, los procesos de crecimiento dentro de la organización? No es fácil. No es nada fácil, pero se puede hacer. Igual que en proceso de reclutamiento, los criterios para ascensos deben ser muy claros. Una cosa que han hecho varias empresas para fomentar más diversidad, para evitar la discriminación no intencional en los ascensos, es tener candidaturas automáticas para el ascenso. ¿Qué quiero decir con eso? Estudios han mostrado que para postular a un ascenso o para postular un puesto, una mujer tiende a querer cumplir con todos los requisitos al 100%. Mientras un hombre como yo, si los hombres cumplimos un 60% de los criterios, estamos felices y pensamos que somos las personas idóneas para un puesto. Si una empresa anuncia quién está interesado en ser candidato para un ascenso, va a haber más hombres expresando interés que mujeres. Una forma de evitarlo es decir, mira, todos los que están en esta división son candidatos y vamos a evaluar a todos y a todas, y de esa forma va a haber más mujeres en el pipeline para ascensos que sin esa forma de evaluar el talento. Esas son un par de opciones, pero no es una tarea fácil. No, en absoluto. Creo que por eso es que seguimos hoy en día hablando del tema de las brechas de género como un tema relevante que tenemos que seguir atacando. Andrew, quiero molestarte y volver a uno de los temas que mencionaste ya hace un rato cuando hablábamos del mercado laboral, que era el tema de la penalidad por la maternidad.
efectivamente hoy vemos que en el Perú, por ejemplo, las mujeres dedican un 38% de su tiempo a realizar tareas domésticas, mientras que el porcentaje es alrededor de la mitad para los hombres. Entonces hay una carga más fuerte sobre las mujeres. El tema también es que la narrativa ha ido cambiando y hoy en día hablamos de las mujeres como las que pueden hacerlo todo, ¿no? Pueden ser profesionales y al mismo tiempo pueden ser mamás y entonces casi que la presión es por hacerlo todo al mismo tiempo. Pero ¿cómo abordamos el otro lado? ¿Cómo abordamos el caso de esas mujeres que sí quieren tomarse un tiempo o una pausa para ejercer la maternidad y luego quieren retornar al mercado laboral? Se van a encontrar efectivamente con una brecha en su tiempo de trabajo. ¿Cómo podemos enfrentar esto desde nuestro rol de mujeres, mamás? ¿Cómo lo debemos enfrentar desde el rol de las empresas? ¿Qué cosas podemos hacer porque esa brecha que se da naturalmente por ese periodo de pausa se cierre rápidamente? No me estás haciendo preguntas fáciles el día de hoy. Es un tema del que hay que hablar en difícil. Cierto que las empresas tienen que ofrecer flexibilidad. No todas las mujeres son iguales. Hablaste de algunas mujeres que podrían tener periodos o licencias de maternidad más largas. Otras van a querer periodos de maternidad más cortas. Eso es un reto para las empresas, pero sí pueden ofrecer cierta flexibilidad ahí. Pero yo creo que hay tenemos que tener respuestas también más estructurales, que van más allá de la flexibilidad para casos individuales. Yo creo que las empresas deben hacer lo que pueden para incentivar a los hombres papás a hacer uso de sus licencias de paternidad. Y en una situación ideal, la licencia por paternidad y la licencia de maternidad deben tener la misma duración. Hoy en día, en la gran mayoría de empresas, de organizaciones, las mujeres gozan de mucho más tiempo y los hombres gozan de un día, 2 días, un par de semanas. Entonces, yo creo que el tema de licencias por paternidad y el uso de esas licencias tiene mucho que ver con la igualdad de género. Pero no podemos olvidarnos que el Estado aquí no solamente es responsable de las empresas. Si queremos que las mujeres gocen de su maternidad y que pueden regresar a su vida laboral cuando quieren regresar, tienen que haber servicios de cuidado de calidad disponibles en una sociedad. Y no solamente para las personas que tienen los recursos para pagar servicios privados de calidad. Y hay unos países en la región que han avanzado mucho en la creación de sistemas públicos de cuidado. Aquí estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Costa Rica. Y hay otros países que no han hecho casi nada para la creación de sistemas de cuidados. Y yo creo que es una tarea impostergable para la región. Totalmente de acuerdo. Andrew, quiero cerrar esta conversación con una última pregunta. Y esta tiene que ver con un tema de generaciones. Y queríamos saber si existen hoy en día diferencias en la percepción de igualdad de género entre las distintas generaciones y si es así, ¿cuáles son? El año pasado, Michelle, confieso que yo entré en shock. Y quiero comentarte por qué entré en shock. Para el Día Internacional de la Mujer, el año pasado, Ipsos hizo una encuesta sobre actitudes sobre la igualdad de género de las diferentes generaciones. Hizo esa encuesta en más de 30 países en el mundo. Perú estuvo entre esos países. Y estuve choqueado por los resultados. Yo asumí, supongo que igual que muchos, que las generaciones más jóvenes son más progresistas, son más pro igualdad de género, son más pro inclusión de diferentes razas y etnias. Resulta para temas de género, no es así. No es así. Y los números son, no sé decir fuertes o deprimentes. Una de las preguntas que Ipsos hizo en la pregunta fue, ¿se espera demasiado de los hombres para promocionar la igualdad de género? Resulta que más del 60% de la generación Z, personas nacidas entre aproximadamente 2005 y 2015, dicen que sí. Eso en comparación de un 50% de personas de los boomers nacidos entre la Segunda Guerra Mundial
y los años 60. La otra pregunta que me pareció súper interesante fue una pregunta sobre si ha habido tanto énfasis en la igualdad de género que los hombres están saliendo perjudicados. En este caso, el 68% de hombres de la generación de Z dijeron que sí, versus un 30 algo por ciento de hombres de la generación de los boomers. Entonces, no podemos asumir, no podemos dar por sentado que las nuevas generaciones automáticamente están apoyando la igualdad de género. Y yo creo que los que estamos convencidos de la necesidad de promover la igualdad de género, tenemos una gran tarea por delante, y eso es transmitir el mensaje a las nuevas generaciones de las ventajas y de la forma que sus vidas, especialmente las vidas de los hombres, van a ser más ricas con más igualdad de género. Que ellos mismos van a tener vidas más prósperas, más ricas, van a gozar más de la vida con mujeres empoderadas a su lado. Pero es una tarea por delante y las cifras, la verdad, me asustan un poco. Andrew, ¿y crees que parte de estas cifras se debe a la forma en la que estamos manejando la narrativa? O sea, podríamos abordar la narrativa de una forma más constructiva y menos fatalista. Estamos de repente recalcando demasiado los aspectos negativos en lugar de concentrarnos en los positivos en términos de combatir las brechas de género. ¿Por qué estamos generando estas percepciones en las generaciones jóvenes? Porque es todo lo contrario de lo que quisiéramos generar, además. Es obvio que estamos generando anticuerpos. Y yo creo que sí tenemos que cambiar el discurso. Y el discurso tiene que ser un discurso que sigue siendo pro mujer, pero también es pro ser humano, pro familia, pro calidad de vida. Recientemente colaboré en un proyecto con el Estado peruano de prevención de la violencia de género, y es un programa que se llama de masculinidades, ¿no? La forma antigua de trabajar temas de masculinidades era decirles a los hombres, sobre todo jóvenes, ustedes tienen una serie de problemas y les vamos a ayudar a curar sus problemas, sus enfermedades. Bueno, en este proyecto que hicimos conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, armamos un programa de masculinidad cuyo propósito fue ofrecer a los hombres una mejor vida en pareja. No solucionar sus problemas, no evitar la violencia. Y fue un proyecto muy cuidadosamente evaluado. Generó una reducción de la violencia sexual en pareja del 20%. Así que últimamente fue pro mujer. Pero el programa fue vendido a los hombres y los hombres lo tomamos como una iniciativa para mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que hacia el futuro tenemos que cambiar el discurso para hacer un discurso de la alianza entre hombres y mujeres para el bien de ambos. Totalmente de acuerdo, Andrew. Muchísimas gracias. Creo que es una buena nota en la cual cerrar esta conversación. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por toda la información y estudios que has compartido con nosotros. Y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Infórmate con Integre. Muchísimas gracias, Michelle, y muchísimas gracias a todos y todas.